Gen. Este video hablará sobre varios puntos relacionados con los genes, como lo es el concepto de gen, los tipos de genes, las diversas funciones de los genes, qué son los exones e intrones del promotor de genes y finalmente lo que es un locus y un loci. Primero vamos a comenzar con la definición de gen y para esto tenemos el concepto de dos distintos autores. El primero es el científico George Mendel, el cual se refiere a los factores hereditarios que él postuló como los responsables de lo que es la transmisión de rasgos de una generación a otra en sus experimentos con los guisantes. Y aunque Mendel no utilizó el término gen en sus trabajos originales, su concepto esencialmente se refiere a lo que hoy llamamos genes. Mendel propuso que los factores hereditarios existían en pares y que cada organismo hereda un par de factores para cada característica, uno de cada progenitor. Esos factores pueden tener diferentes formas, a lo que Mendel llamó alelos. Por otro lado, el libro de Thompson y Thompson nos remarca que el gen es una unidad hereditaria y en términos moleculares se refiere a que es una secuencia de DNA cromosómico necesario para lo que es la producción de un producto funcional. Una vez teniendo en cuenta el término gen, tenemos a los tipos de gen, los cuales se diferencian de acuerdo con su rol específico en la síntesis de proteínas de la siguiente manera. El primero es el gen de supresión tumoral, que es el gen normal implicado en la regulación de la proliferación celular. Ciertas mutaciones recesivas pueden desencadenar a lo que es el desarrollo de tumores, como en el gen de la retinoblastoma. De ahí tenemos el gen estructural, que es cualquier gen que codifica un RNA o una proteína. También tenemos al gen Homebox, que es el gen que contiene una secuencia conservada de 180 pares de bases en su región codificante. Se le denomina Homebox y codifica un sector de una proteína conocido como homeodominio. Los 60 aminoácidos del homeodominio constituyen un sector de enlace con el DNA, lo cual concuerda con el papel de las proteínas homeodominio en la regulación de la transcripción de los genes implicados en el desarrollo. También tenemos a lo que es el gen modificador, que es el gen que altera el fenotipo asociado con las mutaciones en un gen no alélico. De ahí tenemos al gen regulador, que es el gen que codifica una RNA o una proteína que regula la expresión de otros genes. También tenemos a los genes cuidadores, que son los genes de supresión tumoral, que están directamente implicados con el control de la proliferación celular, porque reparan los errores en el DNA y mantienen la integridad genómica. De este modo, protegen los proto-oncogenes y genes guardianes de genes, supresores de tumor de la producción de mutaciones que podrían producir al cáncer. También tenemos a los genes de mantenimiento, que son genes que se expresan en la mayoría o todas las células debido a que sus productos realizan las funciones básicas. Y finalmente tenemos a los genes homólogos, que son los genes de una misma especie o de diferente que tienen secuencias similares al DNA y pueden tener funciones bioquímicas relacionadas que provienen de un gen ancestral común. De ahí tenemos a las funciones de los genes. Muchos genes pueden tener funciones superpuestas o pertenecer a diversas categorías y se pueden clasificar en diferentes tipos según su función. Los tipos más comunes incluyen a lo que es la codificación de proteínas, que es en donde muchos genes contienen la información necesaria para producir proteínas, y estos genes se transcriben en RNA mensajero para posteriormente traducirse en lo que vienen siendo las proteínas específicas mediante el proceso de síntesis de proteínas. De ahí tenemos a la regulación génica, que es en donde algunos genes regulan la actividad de otros genes, ya sea activando o desactivando su expresión. Esto puede ocurrir a través de diferentes mecanismos, como es la unión de regiones específicas del DNA o también la modificación de proteínas que interactúan con el DNA. Las funciones estructurales son de algunos genes que codifican componentes estructurales de las células o de los tejidos, como las proteínas que forman parte de las membranas celulares o también los componentes del citoesqueleto. Las funciones de señalización celular son los genes que también pueden codificar proteínas y que actúan como mensajeros en las vías de señalización celular, transmitiendo las señales dentro de la célula y entre las células.
También tenemos lo que es la reparación y el mantenimiento del DNA, en donde hay genes cuyos productos proteicos participan en la reparación del DNA dañado, ayudando así a mantener la integridad del material genético. También tenemos al transporte y almacenamiento de moléculas, en donde algunos genes codifican proteínas que se encargan del transporte y el almacenamiento de moléculas dentro de la célula o en el organismo en general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la actividad y la función de un gen pueden variar según el tipo de la célula y el estado de desarrollo y las condiciones ambientales. De ahí tenemos los exones e intrones del promotor de genes. La información contenida en los genes eucarióticos se encuentra interrumpida por secuencias que no aparecen en el producto final del RNA. Estas secuencias intercaladas resultan ser una característica común de los genes y los RNA primarios de transcripción de la mayoría de los organismos eucariotes y de algunos procariotes. Y existen dos, los exones, que son las secuencias del DNA y el RNA maduro, y estos van a codificar la información genética y se van a traducir en lo que son las proteínas. Por otro lado tenemos a los intrones, los cuales no van a codificar proteínas y se van a eliminar de las moléculas de RNA por el proceso conocido como ruptura, splicing o montaje del RNA. Su descubrimiento ha tenido un alterado significativamente en el concepto de lo que es la evolución de los genes y de la estructura proteica. La información de una molécula madura y continua de RNA se va a conseguir mediante la escisión del RNA, lo que implica una primera etapa de la eliminación de intrones y una segunda de soldadura de los exones. El punto de referencia de una reacción de escisión está contenido en el propio intrón, y el producto primario de transición, cada intrón está intercalado entre dos exones. De ahí tenemos a lo que es el locus y el loci. Un locus es una posición o localización física fija en un cromosoma, ocupada por un determinado gen, una secuencia de DNA, por un par de sus alelos o cualquier otro elemento genético. En términos más simples, un locus es como una dirección genética en un cromosoma, donde un gen en particular o una región específica del DNA está situada. Cada gen tiene su propio y son importantes en genética y genómica porque proporcionan información sobre la ubicación precisa de los genes y otros elementos genéticos en los cromosomas. Los estudios del loci y su mapeo son los fundamentales para comprender la estructura y la función del genoma, así también como para identificar los genes responsables de ciertas características o enfermedades en la genética.